Oración, en el tiempo de la exposición del mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por habernos protegido, Señor, y guardado hasta este día. Gracias, Señor, por tu misericordia derramada sobre nosotros. Señor, trae con bien a aquellos hermanos que vienen en camino, aquellos que dispusieron su corazón para estar en este lugar. Apresura sus pasos. Quita todo obstáculo, Señor, todo tropiezo, y también, Padre, que podamos tener el privilegio de tener personas que no conocen del Evangelio en este día, para que así puedan escuchar el plan de salvación, Señor, para que puedan venir a tiempos de refrigerio, Señor, cuando te tengan a ti en su corazón. Gracias te damos, Señor. Danos sabiduría para poder impartir tu palabra, Señor, con fidelidad y con precisión. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, todos los hermanos que han asistido los últimos domingos saben que estamos estudiando la carta a los Filipenses, ¿ok? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Filipenses. Estamos todavía estudiando el capítulo 1, como nos sucedió con la carta a los Colosenses, que nos llevó 16 domingos estudiarla, digerirla. Evidentemente esta carta también nos va a llevar unos cuantos domingos para poder seguir explorando, ¿no?, los tesoros bíblicos que hay en cada uno de estos pasajes. Y quedamos en el versículo 20. Ya de hecho lo habíamos mencionado algo la semana pasada, pero vamos solamente a recordar y refrescar el versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dijimos, leyendo, conforme a mi anhelo y esperanza en que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y estábamos estudiando que el apóstol Pablo, que se encontraba preso en el momento en que estaba escribiendo esta carta, no tenía preciado para sí su vida, o estimada en alto valor su vida, porque él sabía que el propósito de Dios para con él era precisamente la expansión del Evangelio, para que el Evangelio de Cristo fuera proclamado y para ver el crecimiento inclusive de esos primeros creyentes, de esos primeros hombres y mujeres de pueblo gentil también, que habían conocido al Señor, pero no estimaba para sí preciosa su misma vida. Y esto es contrario a la mentalidad y el pensamiento actual y secular que vemos en el mundo. Y yo sé, hermano, evidentemente usted como ser humano va a cuidarse, desea vivir bastante tiempo, disfrutar de su familia, poder ver, quién sabe, si hasta su cuarta generación. Yo sé que eso está intrínsecamente en el ser humano, ¿ok? Muy pocos salen deseando morirse, y los que están así es porque viven en gran depresión, porque tienen una vida llena de problemas, y al final de todas estas cosas terminan las personas buscando como salida supuestamente la muerte, ¿no?, el suicidio. Pero en este caso el apóstol Pablo muestra algo interesante, que él sabía que Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo, bien sea por vida o por muerte. Y para que tengamos un ejemplo de lo que significa magnificar a Cristo, imagínese el siguiente ejemplo. Usted conoce que una estrella que está en el sistema solar, o que está en el vasto universo, es algo exageradamente gigante, ¿ok? De hecho, el tamaño de la Tierra es muy insignificante si usted lo compara con el tamaño del Sol, ¿ok? Entonces, nosotros ahora mismo podemos dirigir nuestra mirada, quizás con unos buenos lentes de sol, hacia ese astro que está allí, y vemos apenas un pequeño círculo, ¿ok? Una pequeña esfera. Pero ¿qué pasaría si usted pudiese llegar a un telescopio y pudiese contemplar directamente a esa estrella? O digamos, poder contemplar directamente a otro planeta tan enorme como decir Júpiter. Y entonces, ¿usted qué hace? Comparte esas imágenes, comparte esa grandeza con los demás.
¿Se acuerda cuando salió el telescopio James Webb, que es por supuesto lo más avanzado actualmente en tecnología, y usted empezó a ver las primeras tomas de fotografías que están a millones de años luz de distancia, y usted pareciera que fuera la pintura de algún inventor, ¿verdad? Algo que se ingenió, y usted ve los matices, los colores, las maravillas de esas imágenes, y usted dice, asombra y dice, ¿cómo es posible que esto esté en el universo? O sea, esta maravilla, ¿cómo fue posible eso? Por medio de una herramienta, por medio de un instrumento, ese telescopio. De la misma manera, eso es lo que Pablo quiere decir, cuando Cristo sea magnificado por él en su vida o muerte. Es decir, que todas las personas vieran en Pablo a Cristo, ¿ok? Que vieran el reflejo de Cristo en su vida. Y no es solamente el llamado para Pablo, sino para todos nosotros. Recuérdase que cuando le pusieron el título a los creyentes de cristianos, que significa pequeños cristos, era precisamente porque estos hombres y mujeres eran imitadores plenos del Señor, en su compasión, en su bondad, en su amor, en su misericordia. Y en, por supuesto, llevar ese mensaje de esperanza. Entonces prácticamente era como si la gente dijera, ellos quieren ser como su maestro, igual a su maestro, seguir las pisadas de su maestro. Y eso Pablo lo tenía bien claro. En el versículo 21, Filipenses capítulo 1, versículo 21, tenemos un texto bien interesante y muy conocido, donde Pablo declara, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Repito el texto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo sé, hermanos, que nosotros no podemos saber de memoria este pasaje, lo podemos recitar, lo podemos tener inclusive en nuestras casas en un lindo cuadro y lo leemos para que se nos quede allí en la memoria. Sin embargo, hay una diferencia entre la verdad del pasaje y si usted realmente vive conforme a ese pasaje. Porque fíjese, hay creyentes que se desalientan fácilmente cuando le vienen dificultades a su vida, ¿no? Cuando vienen adversidades. Porque al final padecemos también lo mismo que padecen los incrédulos. ¿O acaso cuando se manifestó el COVID y la pandemia, no hubo cristianos que se contagiaron? Claro que sí, hubo cristianos que se contagiaron. De hecho, hubo creyentes que fallecieron a causa del COVID. ¿Acaso cuando existen crisis económicas generales en un país, eso no afecta a los cristianos? También afecta. Cuando hemos tenido gobiernos dictatoriales en países donde ahí es claramente un modelo de dictadura, o cuando hemos estado en lugares donde hay guerras, ¿acaso estas cosas no afectan al creyente? Por supuesto. Ahora, el punto es que el objetivo del creyente no es abrazar la fe en Cristo para precisamente quedar inmunes ante el mal o ante las consecuencias del mundo. ¿Me explico? Por eso es que hay personas, y nosotros combatimos esto, de esas iglesias que le predican al hombre o le enseñan que una vez que ellos vengan a Cristo, todos sus problemas se van a resolver. Y sí, hay un problema, el más importante que se va a resolver, que es el problema del pecado, ¿ok? Que es el tema de la salvación. Pero hacerle pensar a las personas que el hecho de estar en Cristo significa ausencia de problemas es completamente contradictorio a lo que dice la Escritura. Entonces hay personas que ahora mismo viven una fe cristiana tratando de mentalizarse, eso a mí no me va a pasar, o esa situación que vivió tal persona a mí no me va a tocar. Y sin darnos cuenta, hermano, nos volvemos en este movimiento actual de la confesión positiva. Allí en el trabajo estaba escuchando a un muchacho aconsejando a otro y diciéndole, mira, tú no sabes que el poder está en tu boca. Y yo escuchando la conversación, el poder está en tu boca. Si tú dices puras cosas buenas para ti, tú vas a recibirlas. Tú vas a ver que eso va a venir de donde sea.
pero si tu boca está llena de cosas negativas, eso es lo que vas a llamar. Y yo decía, así piensa el mundo, ¿ok? Pero no es lo que la Escritura declara. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y todo el mundo diría, no, sí, yo estoy ahí de acuerdo con Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Ok, si usted se estudia el testimonio, la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a ver, ¿todo fue color de rosa para el Señor Jesús? ¿Fue siempre recibido con los brazos abiertos donde estaba? ¿Acaso todos los lugares a donde fue aplaudieron y estaban de acuerdo conforme a sus enseñanzas? ¿Cuántas veces el Señor Jesús no tuvo que salir huyendo y escapando porque estaban planeando apedrearle y matarle? ¿Ok? ¿Cuántas veces no se blasfemó directamente contra el Hijo de Dios? Tantas cosas que si padeció nuestro Señor, nosotros deberíamos igualmente estar preparados para ello. La vida cristiana es una vida, hermano, contra la corriente. ¿Ok? Usted no va a engranar en este mundo. Porque mientras hace un día, ¿verdad?, estaban el mundo celebrando una fiesta tradicionalmente pagana, nuestra congregación había puesto ese día para una vigilia, ¿ok? Y tremenda bendición que fue ese tiempo de vigilia. Créanme que todos los que pudimos estar allí presentes nos dimos cuenta de lo importante que es hacer esta práctica y hacerla de hecho con más frecuencia. Pero me da risa porque cuando yo estaba llegando precisamente a casa de la hermana Yesenia, donde nos íbamos a reunir, en el momento en que estaba llegando un muchacho vestido de calavera tocando la puerta, pensando que a lo mejor iba a obtener allí algo de dulces, ¿no? Y yo decía, qué paradójico, nosotros orando, haciendo vigilia y oración, y llega esta gente a tocar allí. Por supuesto, no sé qué le habrá respondido la hermana, pero el muchacho salió como triste. Porque bueno, al final ellos dicen, aunque la casa no esté adornada, deberían todos tener el mismo pensamiento. Entonces, para mí el vivir es Cristo. Muchos dirían, amén. Y después dice, y el morir es ganancia. A lo mejor la gente dice, no, esa parte no me gusta. No me gusta, hermano, porque yo quisiera llegar a los 120 años. No me gusta, hermano, porque a mí todavía me faltan muchos planes y proyectos personales por alcanzar. Y yo sé que todos tenemos que trabajar en pro de eso. O sea, usted tiene, hermano, que vivir su vida cristiana en santidad como si el Señor viniese hoy mismo, ¿ok? Pero a la vez trabajar en la obra del Señor como si Él viniese dentro de 50 años. ¿Qué quiero decir? Prepararse, esforzarse y buscar dejar un buen legado. No sea como muchos cristianos fatalistas del primer siglo, que cuando escucharon de que el Señor Jesús iba a venir por ellos en su segunda venida, dijeron, bueno, no es necesario entonces, ¿para qué nos vamos a esforzar en estudiar? ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a hacer tantas cosas? Ya el Señor está por llegar. Y Pablo corrige eso. Dice, no, o sea, vamos a seguir trabajando en la obra del Señor. Vamos a seguir enfocados. El Señor viene por nosotros, lo creemos con convicción, pero no vamos a quedarnos como vagos, ¿ok? Como flojos, solamente esperando ese momento. De hecho, no fue el ejemplo de vida de Pablo. Pero dice que el morir es ganancia porque precisamente, hermanos, la meta del cristiano está fuera de esta vida. La meta mayor, ¿ok? Yo sé que usted en el plano humano quiere dejar quizás una buena herencia a sus hijos, no solamente en la parte espiritual, que es lo más importante, sino también en la parte secular, terrenal, perfecto. Pero la meta principal no es estar en esta vida o disfrutar lo más que se pueda. Estoy convencido que para aquel hombre que estaba allí en la cruz, que le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, lo mayor que le pudo haber pasado a él en esta vida era precisamente pasar de la muerte a la vida eterna. Ninguna otra circunstancia, ninguna experiencia de vida se va a comparar con ello. Y tenemos pasajes como por ejemplo Gálatas capítulo 2, versículo 20. Puede irse en ese momento para que usted pueda ver la armonía bíblica del apóstol Pablo, no solamente con los filipenses,
sino también con los cristianos de otras iglesias, reflejando este sentir que dice el versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por supuesto, no es el único texto, esa referencia. En el mismo libro de Gálatas, o la misma carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Si se encontraba allí en Gálatas, vaya ahora al capítulo 6, versículo 14. Y mire qué hermoso pasaje tenemos. Dice el texto: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, Pablo estaba, hermanos, determinado a mostrar a Cristo a como dé lugar, a costa de lo que fuera. Mire la bendición que hay, hermanos, para todos aquellos que saben, como dice Pablo, que el morir es ganancia. O sea, esa esperanza bienaventurada que solamente tienen los creyentes. Mire, es triste cuando usted visita alguna funeraria y no está seguro de la fe de esa persona que murió. ¿Ok? Y más si las personas que están allí tampoco tienen fe y esperanza. Pero los que murieron en Cristo, mire lo que dice Isaías, capítulo 57, versículos 1 al 2. Isaías 57, 1, 2 dice: perece el justo, y dice, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda, de delante de la aflicción es quitado el justo. Dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. El descanso real, eterno, lo va a obtener usted, hermano, luego de esta vida, ¿ok? Luego de todos los padecimientos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, se lo puedo leer, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo físico, se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué palabras de ánimo, qué palabras de aliento para el cristiano. Y yo sé, a veces nos ha tocado tener que visitar a alguien que está enfermo, que está muy delicado de salud, y podemos rogar al Señor, y no está mal pedir al Señor por la restauración y la sanidad de esa persona. Pero hermano, si es un creyente, sepa que a pesar del dolor humano que vaya a dejar, esa persona va a estar mejor. Como diría Pablo, muchísimo mejor. ¿Ok? Ya no va a tener que lidiar con los problemas económicos, ni si finalmente Ucrania y Rusia van a terminar la guerra, o si Estados Unidos va a terminar de sacar a Maduro. Nada de esas cosas va a importar. Ya él está con Cristo y es muchísimo mejor. Vamos entonces al versículo 22. Estamos en Filipenses, otra vez, capítulo 1, versículo 22. Recuerden que estamos estudiando pasaje por pasaje. Filipenses 1:22. Dice Pablo: mas si el vivir en la carne resulta para beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El fruto del Espíritu invisible es darle al creyente, estando en su cuerpo físico, como usted y yo, madurez y posteriormente incorruptibilidad. Por eso Pablo dice que cuando esto corruptible se vista de incorruptible, y cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí estamos hablando del momento de tener cuerpos glorificados. Es como si Pablo en este momento del pasaje expresara: pero si también tengo fruto de mis labores en esta vida de la carne, no sé qué elegir. Y Pablo sabía que tenía frutos. Pablo estaba elogiando a los cristianos de Filipos. Al principio de las primeras enseñanzas hicimos referencia de quiénes eran estos primeros creyentes.
Y una mujer llamada Lidia, ¿verdad?, que tenía una buena posición económica, fue la primera que dijo: yo tengo que hacer algo para ayudar a estos hombres de Dios. Los hospedó, les dio allí manutención, y no solamente ella, por supuesto muchos otros hermanos. Y estos hermanos en Filipos se encargaban también de mandar ofrendas para las necesidades de otros hermanos en otros lugares, y también para el mismo apóstol. Entonces Pablo conocía de que habían existido frutos de esto, y por eso él dice que si el vivir en la carne, resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Y el versículo 23 dice: porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Yo no sé si usted se acuerda, pero hace mucho tiempo atrás, un día martes específicamente, tuvimos una enseñanza que se trataba, o mejor dicho, el título era una pregunta, decía: ¿amas su venida? Ese era el título de la enseñanza. Y usted puede ver en las cartas del apóstol Pablo cómo él escribe, y no solo a mí, sino a todos los que amamos su venida. Pablo siempre estaba expectante, deseando que llegara ese momento, esperando al Señor. Recuerdo cuando estábamos en la conferencia este año, donde un hermano que tiene ahora mismo, va a cumplir 95 años, él le dijo al Señor que le permitiera llegar a los 100 años. Cuando tenía 90 hizo esa petición, y él dice: ya llevo 5 más, me faltan 5. Y me sorprende porque si usted lo ve a un hombre a esa edad todavía saludable, no camina con andadera ni con muletas, hasta bien tecnológico, tiene su teléfono y lo maneja bien. Pero él decía que cada vez que él estaba dormido, de repente a la madrugada, y medio se levantaba, él decía que estaba como expectante, diciendo: Señor, ya llegó el momento, es mi momento de partir. Así vive él. Él dice que cada día él vive sabiendo que puede ser su último día, aunque le pidió sinceramente al Señor que le permitiera llegar a los 100 años. Pero con la manera en cómo ese hombre lo contaba, con esa convicción, con esa fe, con esa alegría, me recordaba aquí lo que Pablo dice: partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y cualquiera pensará: bueno, es que considera, el hermano tiene 95 años. Sí, pero es que el que va a morir sin esperanza, aunque tenga 30, va a ser peor si no muere con Cristo. No es tanto la duración terrenal, sino a dónde va a ir, si va a tener vida eterna o muerte eterna. El Salmo 73, Salmo 73, versículo del 24 al 26. Sí, 7.3, Salmo 7.3, versículos 24 al 26. Aquí ya el salmista había recapacitado, ¿no? Había reflexionado, había interiorizado de que sin importar cómo viviese el mundo, sin importar cómo los impíos parecen prosperar y que pareciera que al cristiano todo le sale mal, él sabía que lo último, lo que iba a recibir el creyente era mejor. Y el versículo 24 dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y declara: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué bonito ver en la Escritura cómo estos hombres abrieron su corazón para exclamar el deseo sincero que debe estar en el corazón de un cristiano, porque es muchísimo mejor. El Salmo 17, versículo 15 dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Dice: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¡Wow! Qué declaración más hermosa, ¿no? Con tanta seguridad. El que vive, hermanos, una vida en comunión con el Señor tiene este espíritu, ¿sabe? Tiene esta tranquilidad, tiene esta seguridad.
Aquellos hombres estaban preocupados por el rey David, porque él estaba orando y él estaba llorando y él no estaba ni siquiera comiendo para que el Señor salvara la vida de su bebé, aquel que había nacido con Betsabé. Pero cuando el niño muere, no querían decirle nada a David, porque decía, mira, si este hombre se estaba muriendo y el niño todavía estaba vivo, ¿qué va a pasar cuando le digamos que el niño finalmente murió? Y entre los comentarios, mientras cuchuchaban allí, David entendió y les pregunta, ¿el niño murió? Sí. Ok. Y fue David, ¿qué dice la escritura? Se lavó el rostro, se limpió y se presentó como si nada pasara, fue otra vez a comer. Y esta gente decía, mira, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es ese cambio tan radical, tan brusco? Y él dice, bueno, cuando el niño todavía estaba vivo, yo tenía esperanza que Dios quizás pudiera salvarlo. Pero ahora que el niño ha muerto, dice, no puedo hacer nada para traerlo a la vida. Pero aquí está la declaración y la seguridad. David dice, él no vendrá a mí, mas yo voy a él. ¿Por qué lo puedo decir con esa seguridad, hermano? David sabía en quién había creído. Dice, mi hijo no volverá a mí, pero yo voy a él. Me voy a encontrar otra vez con él. Qué convicción. Qué convicción. Y es la misma que Pablo desearía que todos los cristianos en todas partes tuvieran. El versículo 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo comprendió que Cristo deseaba, hermanos, que Él permaneciera un poco más de tiempo, no solo por el progreso del Evangelio, que evidentemente era el enfoque principal del apóstol, sino para provecho y gozo de la fe. Porque fíjense, todas las cartas que tenemos ahora mismo en el Nuevo Testamento, cuya autoría son precisamente del apóstol Pablo. Quizás Pablo en el momento en que estaba escribiendo esta carta no sabía todavía que iba a tener un poco más de tiempo. El Señor necesitaba que Pablo se quedara un poco más de tiempo. Había todavía algún propósito con él. Pablo quería que los cristianos, no solo en Filipos, sino en otros lugares, participaran de ese avance pionero en ese crecimiento espiritual. Recuerde que el cristianismo, el nacimiento de la iglesia, precisamente estábamos hablando de en estos primeros años, ¿no?, de la era cristiana, y Pablo sabía que el cristianismo estaba iniciando, pero se estaba propagando como un fuego que se pone en una paja seca, ¿no? Se estaba expandiendo rápidamente. Y Pablo inclusive le escribe y exhorta al joven Timoteo para que él también se esforzara en ese ministerio. Ese legado no tenía que morir con Pablo, no tenía que morir con Pedro, con Juan, con Jacobo, con los demás apóstoles. Era para el aprovechamiento de todos. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Después que Pablo le había aconsejado de que estudiara las Escrituras, de que fuera un hombre de oración, de que fuera un hombre de ejemplo, de testimonio, de fe. Dice, ocúpate en estas cosas y dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vive más cerca de Cristo, vive como Cristo, para que tu testimonio y tu piedad sean evidentes delante de los que te rodean. Hay personas que sin preguntarle pueden identificar que usted es creyente. No solo por su vestimenta o porque lo ven entrando a la iglesia el domingo, sino que saben cómo usted es como persona, que usted es una persona íntegra, que usted es una persona que inclusive tiene un vocabulario diferente, que usted es una persona que responde diferente a las adversidades. Y de repente más de un curioso le habrá dicho, ¿tú por casualidad eres cristiano? ¿Ok? Ha pasado. Y seguramente a usted le ha pasado. Y Pablo quiere que la vida de Timoteo sea tal de que la gente lo identifique, donde sea que vaya, donde quiera que esté. ¿Y ha hablado usted con personas así? ¿Ha conocido usted creyentes de otros lugares
que se evidencia la comunión que tienen con el Señor, de que son personas de oración, de que son personas que escudriñan la palabra, que siempre tienen una palabra fresca para darle a otros? Por supuesto que sí. Y no necesariamente tiene que ser un pastor, ni un misionero, ni un evangelista. Son hombres y mujeres que asisten a la iglesia, pero que están llenos del Espíritu. Y es lo que emana de ellos. Son como una fuente que abunda, que brota. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Por supuesto, entendimos que Pablo no lo atemorizaba la muerte en ninguna manera. Pero esta expresión que Pablo estaba mencionando acá también era utilizada por soldados, que significa desarmar la casa de campaña y seguir adelante. Esto es más o menos una ilustración o un cuadro de la muerte del cristiano, que cuando termina esta vida, ¿verdad?, sencillamente nosotros nos vamos a nuestro hogar con Cristo. Desarmamos nuestra tienda de campaña y ahora sí vamos a casa. Pero eso Pablo no lo atemorizaba. Y él decía, permaneceré un poco más de tiempo con ustedes. Es necesario por causa de la obra. Pero no lo hago porque tenga temor de la muerte. ¿Ok? No lo estoy haciendo porque viva en incertidumbre. No. Él estaba seguro de a dónde iba. Los marineros también utilizaban palabras similares que significaba desatar el barco y ponerse a navegar. También se habla de que los hijos de Dios, ahora mismo que estamos en un cuerpo físico, estamos de alguna manera limitados a este cuerpo y lidiando, ¿verdad?, con las tentaciones, lidiando con un mundo que está en contra de Dios. Pero luego de esto, cuando nosotros seamos liberados de este cuerpo físico, entonces vamos a estar gozosos plenamente con nuestro Señor. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Hay un pasaje bien importante donde Pablo nos da todos estos detalles acerca de las aflicciones del tiempo presente para el cristiano. Romanos 8, versículo 18 en adelante dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que ese evento, el que estamos esperando, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no solo va a mostrar, ¿verdad?, de quiénes eran del Señor y quiénes no, y de quienes van a estar con el Señor por siempre y quienes van a estar en una segunda muerte, sino hablamos de que aún la misma creación gime y clama porque eso suceda. Recuerden que había una creación perfecta en Edén antes de la caída, pero debido al pecado, ¿verdad?, en el mundo, las consecuencias, iba a ser trastornada, la tierra iba a tener todos estos padecimientos que hoy en día tiene, que hoy en día sufre. Y todo será restaurado cuando nuestro Señor venga por segunda vez. El versículo 25, ya lo leímos, el versículo 26 dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en nosotros. Es como si Pablo dijera, para que cuando vaya nuevamente a ustedes, su gloria que es en Jesucristo abunde por medio de mí. Pablo no quería que los cristianos solamente se enfocaran en él como ministro de Cristo, ¿ok?, sino que fuera ¿quién? El mismo Señor.
El mismo Señor Jesucristo. Se puede estimar a un siervo de Dios, se le puede apreciar y amar en el amor de Cristo, amén. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo siempre. Él es el autor y consumador de la fe. Si el creyente pone su confianza y su convicción, o de repente tiene como modelo de vida a un hombre, puede terminar decepcionándose. ¿Ok? Y dice, no, esto nunca pensé que iba a pasar. Desgraciadamente, muchos pastores de renombre, pastores que han tenido ministerios muy conocidos en el mundo, han tenido que ser destituidos de su cargo pastoral por pecados descubiertos. Y en efecto hablamos de pecados que son escandalosos, pecados que de cierta manera no le permitirían a él continuar. Y le digo, hermano, que habían predicadores que de alguna manera tenían enseñanzas muy correctas, muy bíblicas, no estaban enseñando nada extraño. Pero bueno, descuidos espirituales, por eso Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga, y habla de un constante velar, ¿ok? Y es una pena, yo entiendo que es lamentable. Nadie en el mundo cristiano debería alegrarse de una situación así. Pero ¿qué pasaría si los creyentes de esa obra o de esa iglesia, al enterarse de eso, dijeran, ah, no, yo me voy de aquí? Mira, si el pastor cayó, ¿qué queda de mí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Cristo el modelo a seguir, no el hombre. ¿Ok? Por eso debemos cuidar inclusive dentro de las iglesias la idolatría a los hombres. Ore por su pastor. Ore por los líderes de la iglesia. ¿Ok? Ore por todos aquellos que son referentes en el evangelio, pero nunca su corazón esté puesto en un hombre. Solamente en Cristo. Es lo que Pablo dice. Para que cuando vaya nuevamente ustedes, su gloria que es en Jesucristo abunde por medio de mí. La verdadera vida, hermanos, cristiana es imposible sin Cristo. La meta de todos nosotros debería ser servidores y de glorificar a nuestro Señor. Si verdaderamente Cristo, como diríamos nosotros, es nuestra vida, deberíamos esforzarnos todos los días por hacer lo que al Señor le agrada. Hay una enseñanza que más adelante el Señor, si Dios lo permite, la vamos a compartir, pero precisamente tiene que ver con el tema de la oración. ¿Ok? Tiene que ver mucho con el tema de la oración, porque la oración es una de las disciplinas más importantes que el cristiano tiene. ¿Y qué sucede? Que muchas veces el cristiano sabe cómo orar y podemos hacer oraciones congregacionales como lo hicimos en la vigilia. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿oramos en intimidad con el Señor? O sea, ¿el Señor nos conoce en nuestro aposento? Porque si alguien ora en la iglesia, lo conocen los hermanos o lo sabe el pastor. Pero el punto es la oración en la intimidad. O sea, hay un tiempo en que en verdad tenemos nosotros íntimo con el Señor, separado de las distintas actividades, ¿ok? No es que, por ejemplo, usted hizo una oración familiar y como fue una oración familiar ya no es necesario orar más. O porque usted oró aquí en la iglesia el domingo, ya no es necesario orar más el resto del día. ¿Me explico? Es ir a un nivel mayor para que así verdaderamente abunde Cristo en nuestras vidas, en nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Que la gente vea que hay realmente un compromiso de nosotros con nuestro Señor. Versículo, quedé en el 27, ¿no? No, sí, el 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Luego que Pablo da todas estas explicaciones importantes acerca de su permanencia y de cómo quiere que los cristianos en Filipos vivan la vida cristiana,
les da o destaca algo importante. Dice, para que se comporten como es digno del Evangelio. Pudiésemos hacernos esa pregunta, ¿verdad? ¿Nos estamos comportando nosotros como es digno del Evangelio, con la vocación que tenemos según Cristo? Efesios 4:1, Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego, aquí se lo está escribiendo a los cristianos de Éfeso, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, testifiquen de Cristo y no dañen el testimonio. Que la gente en el mundo no diga, oh, ¿y eso que es cristiano? Y mira, ¿y eso que va a la iglesia? Por ahí vi en las redes sociales una persona tratando de justificar su fiesta de Halloween y decía, no me critiques porque me disfrazo el 31 cuando muchos se disfrazan todos los domingos, haciendo referencia a los cristianos. Y yo sé que lamentablemente ha habido mal testimonio muchas veces de los cristianos, nos puede pasar, pero el punto es que esto no se torne suave, que llevemos tantas cosas a la ligera en la que digamos, no me importa. Ya no me importa lo que piensen de mí, porque algunos utilizan eso como justificación para vivir no conforme al llamamiento que han sido llamados, valga la redundancia. Y no es lo correcto. O sea, si en algún momento hemos hecho algo indebido o hemos dado un mal testimonio, hermano, pida perdón al Señor por eso y procure hacer las cosas bien. Es como si de repente un día el pastor dijo, ¿verdad? En una prédica acá, él dijo, ¿qué pasaría si yo fuera a su lugar de trabajo y preguntara cómo es usted en su trabajo? ¿Qué dirían sus compañeros de trabajo? ¿Qué diría su jefe? ¿Qué opinaría usted? ¿Sabría que es cristiano? ¿O pudiesen decir que lo identifican como una persona ejemplar en su compañía? ¿O tendría un pensamiento o tendría una respuesta diferente? Y es eso, nosotros tenemos que tener en esa expectación de que no es necesario de que vaya el pastor a visitarlo en su trabajo o que un hermano de la iglesia trabaje con usted. Vivir sabiendo que el Señor nos ve, de que el Señor nos observa en todo tiempo, que deberíamos más aún hacer las cosas como para el Señor, aun cuando hay injusticias. Muchas veces lo he comentado aquí en la escuela dominical, muchas injusticias en el trabajo, desequilibrio, el balance del trabajo está más inclinado para un lado o para otro. Y a veces la gente en el grupo mío me dice, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y yo le digo, no, nosotros no somos como ellos. No, pero es que tú no puedes dejar que hagan esto y que lo aplique. Yo entiendo, yo no puedo controlar que esa gente se comporte de otra forma, pero mi grupo y yo vamos a hacer las cosas bien. ¿Y saben por qué yo tengo la potestad de exigir eso? No solamente porque sea jefe, sino porque yo precisamente les doy el ejemplo a ellos. O sea, ninguno de ellos pueden decir, no, para ti es fácil porque usted hace una labor diferente. No. Cuando hay falta de personal o cuando hay una necesidad, yo mismo me meto con ellos a hacer las cosas. Y siempre me he cuidado de esa manera. Digo, doy el ejemplo porque cuando exija quiero tener base. Trabaje con esa mentalidad, hermano. Haga las cosas bien porque lo debe hacer como para el Señor. ¿Ok? Siempre las cosas como para el Señor, comportados como es digno. También en Colosenses capítulo 1 versículo 10, otra carta que escribe el apóstol Pablo, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, importante, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Estamos invirtiendo el tiempo necesario para crecer en el conocimiento de Dios? Muchas veces pienso que la mayoría de los creyentes se limitan solo a tener una Biblia, ¿ok? Y piensan como que ya es suficiente. Los que enseñan, los maestros, los que predican, los pastores, normalmente sí deben tener una buena opción de recursos. Pero esos recursos no deberían ser solamente para el pastor. Y yo me pregunto, ¿habrá ese deseo del creyente de invertir en estas cosas para crecer en el conocimiento de Dios?
¿O es solamente para el que va a enseñar? ¿Me explico? A veces hay gente que le gusta mucho la lectura, y estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, se ha perdido mucho el deseo de lectura en los últimos años, pero tienen una biblioteca llena de muchos libros. Libros seculares, por supuesto, y que no necesariamente sea malo, pero lo que digo es, si invertimos en literatura secular, bien sea por tema profesional o por adquirir un conocimiento extra, ¿por qué no invertir en buena literatura bíblica que edifica y que le ayude a conocer aún más al Señor? ¿Usted cree que esos recursos no son importantes? Por supuesto que sí. Entonces yo les insto a que si de repente en algún momento quieren hacer una buena inversión para usted, piense en recursos bíblicos que le ayuden a conocer más del Señor. Biblias de estudio, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, libros de buenos referentes, estudiosos, teólogos que hablan acerca de un tema especial o de doctrina. Esos son los libros y recursos que usted también debería profundizar. Y no piense, es que yo no estoy en un seminario, yo no estoy estudiando en un instituto. No importa, hermanos. Allí está el esfuerzo de la persona, el esmero, el deseo por crecer en el conocimiento del Señor. Hay muchos recursos ahora mismo al alcance de su mano, especialmente en el internet, por supuesto. Si no conoce, si no tiene mucha información de los autores, asesórese con su pastor. Dígale, hermano, yo quiero, por ejemplo, una Biblia de estudio, ¿cuál me sugiere? ¿Cuál me recomienda? Porque recuérdese que no toda librería que se llama cristiana da recursos correctos, ¿ok? De hecho, si usted va a una librería cristiana, la gran mayoría de los recursos son libros de estos predicadores modernos, actuales, que están más inclinados a otra forma de evangelio. No le estoy diciendo que busque un libro que dice cómo ser rico en 10 días. No, estoy hablándole de conocer a Dios y de entender más su palabra. Entonces, si no tenemos la experticia de conocer estos materiales, pastor, quiero un libro bíblico que me ayude sobre este tema. ¿Qué me sugiere? ¿Qué me recomienda? Y seguramente le va a dar un buen consejo. Pero eso es importante, hermanos, para no estar siempre estancado allí en el mismo nivel. Es importante también conocer la sabiduría de aquellos creyentes que conocían más la senda que nosotros. La vida cristiana no es un campo de juego, es un campo de batalla. Y nosotros nos gozamos en la comunicación del Evangelio. Somos siervos y participamos también en el progreso del Evangelio. También somos soldados y como soldados tenemos que poner defensa de la fe. Por eso el versículo que leímos muestra combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Si usted no conoce al Señor, si usted no conoce la palabra del Señor, ¿cómo puede responder a una pregunta actual en el mundo? De hecho, desgraciadamente, algunos en el mundo piensan que el pueblo cristiano es el pueblo más ignorante y desconocedor de la Escritura. Y creo que en parte tienen razón. Porque muchas iglesias van y asisten las personas y ni siquiera llevan Biblias. Y eso significa que si ni siquiera llevan Biblias a la iglesia, ¿qué le consta a usted que va a tener una Biblia en su casa? Entonces la persona al final solamente responde lo poquito que aprende en la iglesia. Y si lo que le enseña ese predicador, ese maestro o ese pastor está en oposición a lo que enseña la Biblia, ese es un soldado que está yendo al campo de batalla desarmado. Entonces alguien en el mundo le lanza una pregunta precisa, una pregunta de esas para cautivar la mente, para convencerle de lo contrario, y la persona dice, bueno, yo no sé, pero yo sé que Cristo, yo sé que Él es Dios. Y ellos por ahí dicen, mira, este no sabe nada, este no entiende nada. O de repente se topa usted con alguno de estos grupos, de una secta, que aunque estén errados y todo, pero le enseña muy bien a cómo tratar de debatir sus puntos, y usted de repente dice, bueno, yo no sé, pero yo voy a esa iglesia. No debería ser así. Debemos estar preparados y puestos allí precisamente para la defensa del Evangelio. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, donde todo es tan dañado y tan torcido.
donde aún en iglesias cristianas o aún en colegios llamándose cristianos, dijeron el 31, bueno, vamos a permitir que se festeje Halloween. Y uno dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿En qué concordia Cristo con Belial? O sea, no conocemos la fuente, el trasfondo de eso. Yo sé que el mundo no discierne esto, hermanos. El mundo dice, pero es que ustedes son demasiado fanáticos y extremistas. ¿Qué de mal hay de que un niño vaya a tocar la puerta para que le regalen dulces? Y yo, es que no entienden el motivo de esa supuestamente fiesta solo de disfraces. De hecho, hay testimonios de ex satanistas que dicen que si los padres conocieran la clase de rituales y sacrificios humanos que inclusive hacen en estas fechas, no dejarían que sus hijos salgan a pedir dulces. ¿Ok? Porque hay una confianza en que no va a pasar nada. Bueno, es precisamente por estas fechas donde hay secuestros, donde hay asesinatos, porque así como salen niños a un vecindario a pedir, también salen adultos disfrazados y usted no sabe qué mente hay en esa persona. Están entregando a Satanás a sus hijos. Vayan y hagan estas cosas. Entonces, cuando los padres no se opongan a esto, y después el niño no solamente quiera disfrazarse en Halloween, sino que el niño quiera empezar a ver puras series y programas y películas de terror, ¿cómo usted le va a decir? No veas eso, no conviene, no edifica? O cuando el niño quiere jugar juegos de video que tengan puro contenido satánico, ¿cómo usted le va a decir después? No quiero que veas eso, juegues eso? Va a decir, pero si tú me permitiste a mí esto. ¿Me explico? O sea, si usted no pone una brecha, un límite entre sí y no, usted está dejando allí que pase de todo. Y después son esos mismos jovencitos que empiezan a explorar en el ocultismo y se empiezan a meter con juegos como la Ouija y cosas extrañas. Y después dicen los padres, ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿Por qué no puede dormir? ¿Por qué sufre de pesadillas y cuestiones? Hermanos, ¿acaso creen que eso es juego? Eso no es bobería. No es bobería. En México, el día que celebran de la Santa Muerte, imagínese usted, disfrazándolo de que los espíritus de los que fallecieron vienen y es como conmemorar la muerte de las personas que ya no están, pero que supuestamente hacen acto de presencia. Pura brujería, ¿ok? Puro ocultismo. La Escritura declara que a lo que ellos le ofrecen supuestamente adoración, lo hacen a los demonios, ¿ok? Esos supuestos ídolos o esos supuestos espíritus a los que ellos están hablando, lo hacen a los demonios. Pero la gente no entiende las maquinaciones del maligno. Y ya para ir terminando, bueno, ya deberíamos ya ir terminando. El versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación. Dice, en nada intimidados. Pues todo precisamente lo que los adversarios de la fe pueden hacer, hermanos, es intimidarnos. Amenazas de peligro, amenazas de conspiración. Todo lo que el enemigo puede hacer es asustarle para que usted precisamente no hable, no predique, no enseñe la verdad. Pero aun cuando numerosas sean esas conspiraciones, nada puede intimidarnos. Y ellos mismos van a ver que esa fe que usted tiene es indestructible. Un día le comenté a algunos de aquí del grupo que estaba en el comedor del trabajo y estaba hablando con una persona, pero precisamente estábamos hablando algo bien tocante al pecado, ¿no? Y un hombre que trabaja en la compañía, pero que no estaba presente en el comedor, y mientras yo estoy hablando yo con mis compañeros y hablando de unas cosas bien precisas, entra de repente al comedor, yo estaba sentado, me pone las manos en el hombro a mí y dice encima de mí, le dice a los muchachos que están al lado, dicen, no crean nada de lo que él está diciendo, ¿ok? Y se fue. Imagínese usted, hermano, cómo usted deduce estas cosas. Y yo entendí cómo Satanás se enfurece y se enardece cuando estamos predicando y estamos hablando la verdad.
Cómo esa persona que no estaba presente se acerca y dice esas cosas. Y él lo dijo supuestamente como si fuera en broma, pero yo entendí lo subliminal allí. Pero lo máximo que pueden hacer es eso, conspirar, difamar. Pero usted manténgase firme, hermano, predicando la palabra del Señor, porque esa tiene el poder para cambiar y transformar los corazones, aún más oscuros que puedan estar, ¿ok? Padre, gracias te damos, Señor, por este día de escuela dominical. Sigue bendiciendo, Señor, estas enseñanzas. Sigue preparando nuestros corazones, Señor, para este día participar también de la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a estudiar tu palabra, Señor, a orar, a vivir una vida piadosa, Señor. Viviendo, Señor, como Pablo escribía, siendo fieles a ese llamado de vocación que hemos tenido por medio de ti, Señor. Gracias te damos y recibe toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.